Saludos cordiales, amigas y amigos. Tania Hermida no necesita presentación. Es con 2 películas a cuestas una figura en el cine ecuatoriano contemporáneo. Su primer largometraje, ¿Qué tan lejos?, fue una de las películas taquilleras más importantes de nuestro medio. Ahora ha filmado En el nombre de la hija, película que gustó a los primeros espectadores que tuvieron el privilegio de mirarla en funciones privadas, incluidos algunos miembros de los medios de prensa. Tania Hermida, cineasta que estudió en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Baños, Cuba, ha denominado a sus 2 largometrajes como comedias tristes. Vale decir que un público reflexivo tiene la posibilidad de reír, pero también de suspirar o finalmente llorar. Pero ¿quién es, en su aspecto más humano, esta directora de cine de Ecuador que es capaz de llenar salas de cine? La Caja de Pandora intentará recorrer el telón y conocer cómo es la directora de cine detrás de los escenarios. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Un placer tenerla por aquí. Gracias por la presentación. ¿No? ¿Qué significa esta nueva película para la directora de Qué tan lejos? Ahora la directora de En nombre de la hija. Bueno, este es un segundo reto enorme que hemos, y siempre hablo en plural porque la hemos hecho colectivamente con una buena parte del equipo de Qué tan lejos y con otra gente nueva que entró para este proceso. Y nada, contentos, expectantes con el estreno de la película que está ya muy próximo. El 9 de septiembre va a estar en todas las salas de cine, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, y luego ir a otras ciudades. Ajá. Y este es un momento así como de un gran silencio para mí hacia adentro, claro, en espera ya de la respuesta del público, en espera de ver qué es lo que esa película provoca. Es un momento emocionante ese, ¿no? Es muy emocionante y sobre todo desde mucha expectativa, porque la recepción, yo siempre digo, una película es como un puente, el realizador, el director, camina hasta la mitad del puente y el espectador es el que recoge la película y la lleva hasta el otro lado. Entonces, finalmente la película la hacen los espectadores. Y ya es la sensación de que ya no es de uno, ¿no? Ya no es nuestra, ahí está lo que pusimos, ahí está lo que quisimos hacer, y a partir de ahí es el público, cada espectador en su propia diferencia, en su propia diversidad, quien recoge esas cosas que están ahí puestas, esa historia que está ahí colocada y la hace suya y la decodifica. Magnífico. Vamos a ver enseguida, Tania, un perfil donde consta una parte de la historia de vida de Tania Hermida. Este es un trabajo realizado por Santiago Estrella. Más la ventana y ves que Pepe está ahí. Y entonces antes de cerrar, les quedas viendo allá falsear, porque yo creo que mi vida ha sido mucho moverme de un lugar a otro, a pesar de que sí he estado temporadas muy largas en Quito, por ejemplo, que es donde vivo, pero siempre ha sido como estar partiendo. Vivíamos, bueno, en un pueblito en mitad de los Andes, y al norte, en la provincia de Imbabura, en varios pueblitos cerca de Tabacundo, La Esperanza, Malchinguito, Cachi. Mis primeros recuerdos, porque ahí yo sí recuerdo, yo ahí tenía 2 años y salimos de ahí cuando yo tendría cerca de 4. Las primeras memorias que tengo en mi vida son esas. Y esas son unas memorias muy bellas. Y hay una imagen del Qué tan lejos que tiene mucho que ver con esa época de mi vida, que es cuando salen los niñitos con los borregos. Tengo recuerdos muy lindos de la infancia de mis hijas, que además yo me dediqué por entero a ellas, porque no trabajaba, sino solamente les pasaba con ellas. Es una persona muy sensible, mi hermana, muy cariñosa. Es un miembro de la familia muy importante porque siempre nos está dando mucho cariño, mucho amor a toda la familia. Para mí siempre fue un referente y más aún ya ahora que somos grandes y que ella ha podido desarrollar ya sus 2 largometrajes, para mí, digamos, es mi ídola en ese ámbito. Yo creo que la protagonista de la película, que es Manuela, tiene mucho de lo que era mi hermana y de lo que era yo también en nuestra niñez. Me da la impresión que en ella se resumen un poco las características de mi hermana y mías. Ella siempre estuvo vinculada a la música. Estudiamos las 2 piano cuando estábamos en el colegio. También le gustaba mucho la escritura, escribía. Teníamos un periódico familiar que se llamaba Horizontes, en el cual escribíamos todos los miembros de la familia, pero en realidad ella era la que más aportaba. Y desde ese momento ya se empezó a ver cómo destacaba en las áreas en el aspecto de la escritura, de las letras.
creo que un aspecto interesante de Tania es también su vocación de defensa de los valores propios de nuestra comunidad, de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad. Yo me atrevería a decir que yo veo dos hitos en mi vida muy marcados. Antes y después de irme a estudiar cine a Cuba y antes y después de la Constituyente. Porque han sido dos escuelas, en todo el sentido de la palabra, de un aprendizaje intenso, vital, en donde no es simplemente un aprendizaje académico, ni mucho menos, ¿no? Sino es un aprendizaje de vida. Campo de la Cultura, con Tania Hermida y otras personas más, creo que le pusieron todo el rigor posible para que tuviera por lo menos una aproximación a lo que el país sueña que sea el Ecuador en los próximos años. Para mí, más allá de todo lo complejo que fue esa asamblea y de finalmente lo que logramos plasmar en la Constitución, yo estoy convencida que tenemos una Constitución que abre paradigmas absolutamente inéditos para la humanidad. Tania no tiene hijos y yo creo que todo ese cariño, porque es una persona demasiado cariñosa, lo da a sus sobrinos, ¿no? Tiene 4 sobrinos y cada uno más mimado que otro de ella, consentidos, apoyados todo el tiempo. Yo los he gozado a todos desde que eran bebés. He tenido con cada uno una relación personal y la tengo todavía. Son muy distintos entre ellos. Y eso es lo que me enternece. Ella siempre es que déjale que coma lo que sea, que se tome el helado, que coma esto, que coma todo y nos mima así de esa forma. Mi abuela me cuida, pero ella en cambio me da todo lo que yo quiera y dice, déjale nomás comer un helado. Por ese lado sí nos quiere demasiado a veces. Tuve la oportunidad de trabajar con mi tía en la última película. Yo tenía un puesto que era el videocist, que tengo que trabajar siempre al lado de ella, sentada al lado de ella. Entonces ahí pude ver cómo ella era como profesional y también como estaba con el resto del equipo, veía que le respetaban, le valoraban. Yo creo que una película es un desgaste fuertísimo y ella estos últimos 2 o 3 años ha estado dedicada por entero al nombre de la hija, entonces ahora necesitará un tiempo de digerir toda esta experiencia, ¿no? Conjuntamente con la de Qué tan lejos, y después de un tiempo yo le veo nuevamente haciendo cine. Yo tengo un temperamento muy jodido, sobre todo en el trabajo, porque tengo, para bien y para mal, porque a veces el resultado de todo ese rigor me gusta, pero a veces el resultado de todo ese rigor me neurotiza demasiado. La Tania, en las 6 semanas que dura el rodaje, despierta ya a las 5 de la mañana, siempre está optimista. Pierde el control cuando las cosas no salen como lo imaginó, es decir, se estructura y eso puede ser también un defecto, ¿no? Es decir, no todo lo que uno imagina tiene que salir. Luego de sacar una película que son de muchísimo estrés y de muchísima exposición pública, yo de algún modo me creo una fantasía que me permite quedarme tranquila, y esa fantasía siempre tiene que ver con que se acaba eso y me aíslo en alguna playa del Ecuador, en una tranquilidad, escribiendo, leyendo, no sé, cocinando un nuevo proyecto quizá. Qué bonito. Muy bien. Este registro de la historia de vida de Tania Hermida es lo que está presente también en algunos segmentos en sus 2 largometrajes. Bueno, yo siempre digo que la escritura tiene que ver con el mundo que uno conoce, con el mundo que uno ha vivido, con el mundo que uno ha sufrido y con las historias que a uno le importan y le preocupan. En esa medida, yo creo que en los 2 largometrajes hay una buena dosis de referencias a lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Pero no son autobiografías en términos literales, porque son unos conflictos que no... ¿En alguna medida una búsqueda identitaria? A mí el tema de la identidad me encanta y eso está claro en mis 2 películas, pero no como una búsqueda que va a llevarnos a un resultado
concreto, como, nuestra identidad estaba aquí en este cofre, la abrimos y ahora sí la vamos a guardar con 3 candados, sino todo lo contrario. O sea, la identidad como una constante pregunta. En la medida en que la identidad, estoy convencida, se construye, se inventa, se elabora, se reelabora, se reinventa. Es decir, la identidad es algo que tiene que estar en constante transformación. Y en esa medida me interesa el tema de la identidad. Claro. Y por eso en mis 2 películas hay tantas referencias al tema de la identidad y a partir de eso, del tema del nombre y del lenguaje como el que estructura esa identidad, ¿no? El lenguaje, empezando literalmente por el nombre que nos dan, que nos ponen o que nos ponemos, ¿no? Claro. A propósito de nombres, ¿cómo apareció en el nombre de la hija? Bueno, en el nombre de la hija... El bautizar a una película... Es un proceso muy difícil, ¿no? Sí. A diferencia de Qué tan lejos, que pasó por varios títulos, cada cual más inapropiado. ¿Qué títulos tuvieron? Bueno, eso, si te los cuento no me vas a creer. El primer título de Qué tan lejos era De concha, camarón y mixto. Eso lo vamos a revelar en la caja de Pandora, porque de otro modo no se puede contar. Y yo le había puesto eso porque yo necesitaba que el título tuviera algo como de... Suena un poco cliché, pero como de mucho sabor local y que tuviera que ver con la diversidad y con la diferencia. Y claro, había una escena después del chuchaqui, del Qué tan lejos, que hay un chuchaqui ahí. Claro. En donde iban a comer ceviche y había de concha, camarón y mixto. En la playa después. Esa escena al final se eliminó, ni siquiera se filmó. Y bueno, ya cuando estábamos, antes de filmar la película, ya habíamos llegado a un título mucho más apropiado, como Qué tan lejos, ¿no? Pero en esta otra peli, ese título está ahí desde el momento en que yo me senté a escribir la historia. O sea, estaba muy claro que, primero, que la historia iba sobre el nombre de la niña, sobre esa disputa alrededor de cuál es el nombre que tiene que llevar y por lo tanto cuál es el legado que tiene que heredar esa chica, esa niñita de 9 años. Y por otro lado, porque yo juego mucho en la película con el valor y con el peso de los símbolos y por supuesto que el nombre del padre, del hijo, del espíritu, es uno de los símbolos fundantes de nuestra... Yo creo que de nuestra identidad también. Yo quería meter dentro de la misma frase sonora, si cabe el término, en el nombre de la hija, o sea, como una desviación. Claro, claro, y en gran medida es una ruptura, lo cual demuestra que estamos ante una directora que provoca también, que hace cosas para que el público se impacte. Y eso es bueno, porque ya veremos los resultados cuando ustedes vayan a la sala y se encuentren con esta nueva obra importante de Tania Hermida. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, volvemos enseguida. Tenemos muchas cosas para preguntar a Tania y ella tiene muchas cosas por revelar. Ya venimos. Nacida en Cuenca, Ecuador, Tania Hermida se graduó en la especialidad de la dirección de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. Hace un posgrado y masterado en estudios culturales. Produce su primer largometraje en 2006 con el nombre Qué tan lejos, que obtiene el segundo premio coral en el Festival de La Habana, el Cenit de Plata en el Festival de Cine de Montreal y premio del público en el Festival de Cine Cero Latitud. Estamos de vuelta. Tania Hermida nos decía en su perfil que tiene un temperamento jodido, así lo admitía. No sé exactamente qué era lo que quería decirme, pero yo preguntaría, más de esa afirmación que hace la propia Tania, ¿no? ¿Ese temperamento jodido ha impedido que ella concrete un matrimonio a lo largo de su vida? No, yo sí concreté un matrimonio. Pero me divorcié al poco tiempo. De largo plazo, digo, ¿no? De largo plazo. Es que yo soy de las personas que, y valga la pena decirlo públicamente, que pienso que ya es hora de que también la gente joven, los niños escuchen, que la opción de vida de ser soltera, sin hijos, con buenos amigos, con algunos novios, no muchos, porque luego todo se hace un lío, es muy sabrosa, es decir, es una opción, ¿ya? No es que no hemos conseguido concretar, es que sí, eventualmente hemos concretado, pero la opción es estar sola. ¿Ha habido muchos novios en la vida? Sí. ¿Sí? O sea, para mis estándares... necesarios, ¿no? Un poquito más de los necesarios, ¿no? ¿En números cuántos? No, tampoco me va a poner a dar números, Rodolfo. Eso no le puedo decir. En un momento de la vida hay que hacer esa estadística. Ya la haré. Prefiero de momento tener así una referencia vaga nomás. ¿Y los hijos no han hecho falta? No,
Los hijos no. Yo cuando tenía 20 y pico de años, hasta cuando tenía 30 años, mi respuesta a mí misma, ¿no? Al tema de los hijos era, no, yo en 10 años me lo voy a pensar. En 10 años me lo voy a pensar porque tenía la certeza de que no quería hijos, pero siempre decía, bueno, la vida da vueltas, en 10 años de pronto sí quiero tener hijos. Y bueno, ya pasaron esos 10 años y ya pasó la opción de decir, en 10 años me lo pienso, ¿no? Entonces he terminado por asumir que el tema es que no quiero tener hijos Claro. y que estoy Hay bien otras así. realizaciones. Por sin supuesto, duda. o sea, y además que yo creo que la tarea de criar hijos es una tarea enorme, para la que hay que estar como muy, no sé si preparado, nadie está preparado para ser papá, pero sí hay que estar muy deseoso de criar guaguas para que sea realmente una opción bien llevada, ¿no? Y yo no quiero criar guaguas. De todas maneras que Tania Hermida tiene 2 hijos. ¿Qué tan lejos y en nombre de la hija? Metafóricamente, En el nombre de la porque hija. sí es distinto, ¿no? O sea, digo, la metáfora es válida. En efecto, uno se deja la vida en esas Finalmente, películas. a esos hijos cinematográficos, el autor, el padre o madre de esa obra, le permite que camine solo y que se vaya. Es difícil, ¿no? El otro día justo estábamos ya en ese momento en donde, claro, uno empieza a ver que algunas personas dicen cosas de la película, la leen de tal o cual manera, le dan tales y cuales interpretaciones y uno empieza a sentir, bueno, pero eso, y es ese momento de decir, soltarla y que la gente la viva como suya, la quiera, la odie y la critique o la ame, pero ya no es mía, ahí está. Ya es de todos. ¿Cuándo es que Tania Hermida se decide a militar políticamente? ¿Muy chica? Vamos a ver, yo vengo de una familia en la cual desde que yo tengo uso de razón, ahí cuando vivíamos en Tocachi, Malchinguí, mi papá trabajaba en investigaciones sobre el bosque endémico, mi papá es un hombre de izquierda y desde muy chiquitas nos explicaba el mundo desde un punto de vista, yo me atrevo a decir marxista, o sea, esta gente pobre pasa esto por estas razones. Eso como concepción política, pero como militancia y participación activa. Entonces, como militancia y como participación activa, si tenemos que remontarnos a la historia, yo la primera vez que hice esa pequeña experiencia, aunque fue muy corta, fue en mi primer año de universidad. Yo terminé el colegio y no me fui directamente a estudiar cine. No. Me quedé un año estudiando medicina, ¿no? Haciendo ese proceso justamente de... Siguiendo los pasos del padre. Siguiendo el legado paterno, casi por imposición propia, no porque el padre tuviese ahí una voz que expresamente me dijera estudia medicina, era yo. En el nombre del padre. Ahí estaba yo todavía viviendo en el nombre del padre, tal cual. Y en ese año hice toda mi crisis de vocación y de entender que esa no era ni mi carrera, ni esa era mi deseo y que yo quería otra cosa. Pero en ese año, Universidad Central, obviamente uno, estudiante recién llegada, como abierta a ver qué está sucediendo en la universidad, de alguna manera había este constante llamado a militar en algún grupo político. ¿Y dónde militó también? No milité finalmente en ninguno, pero conocí las experiencias, me acerqué a varios en este plan de ver, bueno, ¿qué mismo pasa aquí? Y ya luego me fui a Cuba. De modo que no hubo una experiencia de militancia concreta, pero sí de acercamiento a lo que supone una organización política con un objetivo determinado y concreto. Antes de Rafael Correa, ¿por quién votó? Antes de Rafael Correa, yo voté por León Roldós. Fíjese usted. Ya. Correcto, bueno, sí. No era correcto. Bueno, pero, yo digo, uno se equivoca, ¿no? No, digo, no porque no fuera correcto. Pero lo que a mí sí me parece súper interesante colocar sobre el tapete es que, en efecto, Rafael Correa trae un proyecto que muchos considerábamos que no estábamos listos todavía como país para vivir ese proceso y que había que tener un tiempo mayor de organización ciudadana, de preparación para que un proceso de cambio tan profundo se diera. Y fuimos literalmente sorprendidos por el ritmo al que vino el proceso y evidentemente ahí nos sumamos. Muy bien. Tania, me piden que pasemos ya a la parte interactiva del programa. Vamos a descubrir estos videoclips. Allí tenemos suspenso, prólogo, niños. ¿Por dónde quiere empezar la directora de En el nombre de la hija? Suspenso, prólogo. Suspenso, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Empecemos con suspenso. ¿Le gustan las películas de suspenso a Tania Hermida? No especialmente, no mucho, pero ¿no? vamos a ver. Bueno, veamos de qué se trata.
Cultura en este momento está en una profunda revisión de cómo se organiza y cómo se gestiona. Es decir, creo que si bien hace unos 3 años, con el tema de la constituyente y la constitución, se organizó un debate alrededor de lo que tienen que ser las políticas culturales, creo que ese debate decayó muchísimo durante el último periodo y hasta el punto de generar una crisis. La viada con la que se venía luchando por los derechos culturales y por los temas de memoria y patrimonios de la Constitución, de alguna forma fue truncada en el 2010, cuando Rafael Correa y el equipo de gobierno decide hacer un giro para volverse un equipo que se dedica mucho más a los resultados y buscar más bien resultados. Hay un pendiente de la Ley de Cultura, hay un pendiente de articulación y de cogestión que se propuso durante la constituyente que no ha logrado acabarse de articular entre los gobiernos autónomos descentralizados del Ministerio de Cultura y lo que debería llamarse el Sistema Nacional de Cultura, que fue la gran propuesta. La Ley de Cultura tuvo un debate muy intenso desde septiembre del 2009 hasta abril, en que llegó al documento del segundo debate y fue gentilmente archivada. No se tramita el segundo debate por el hecho de que dicha ley obligadamente tiene que pasar por la consulta prelegislativa y al no haber un reglamento pues no puede hacerse la consulta prelegislativa y eso hace que esté represado el proyecto de ley. ¿Hay algún interés para que se archive ese proyecto, Tania? ¿No? Si bien, en efecto, por ejemplo, todavía no se ha aprobado la nueva Ley de Cultura, a pesar de que han pasado ya 3 años desde que aprobamos la nueva Constitución, yo sí puedo entender las razones por las cuales eso ha llegado a un punto difícil, ¿no? Y esas razones tienen que ver con que en ese proceso de cambio, como lo dice el presidente también a veces, todo el mundo quiere cambiar, pero que no le toquen su metro cuadrado, ¿no? Y entonces en el campo de la cultura sucede lo mismo. Es como, no se vamos a hacer un el sistema interés público. O sea, es difícil que la gente vea más allá del interés de su propia actividad particular o de su propio gremio incluso. Entonces, cuando se habla de hacer un cambio profundo, de una nueva institucionalidad, de una cosa que transversalmente revolucione el modo en que hemos estado llevando la cultura hasta ahorita, cuál es el rol de la Casa de la Cultura, vamos a poner sobre el tapete también ese debate, su autonomía, hasta qué punto ha sido realmente beneficiosa en términos públicos o no, hasta qué punto se ha corporativizado el tema de la cultura, no solo en la casa, sino en otros ámbitos. Entonces empieza un debate complejo, ¿no? Pero yo no creo que sea detenido, es más, creo que ese debate está pendiente y yo asumo en ese sentido, la responsabilidad colectiva de que ese debate esté o no esté detenido. Quiero decir, si algo hemos aprendido en estos años es que una ley no es un tema solamente o de una autoridad de turno o de unos legisladores determinados, sino es un tema de la ciudadanía. Claro. Ahora, que sí. En ese proceso, por supuesto que nosotros, en nuestro afán de cambiarlo todo y al ritmo de la revolución, sí hemos sentido en determinados momentos una frustración. Por ejemplo, yo asesoré en la redacción, de algún modo, del primer borrador de ley que se presentó a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa, y en ese borrador, claro, desde mi mirada, estaban ya como las bases y los pilares fundamentales para la cultura en el Ecuador del siglo XXI. O sea, un sistema de cultura sólido, un Instituto Nacional del Audiovisual que asuma todas las competencias necesarias para que el campo del audiovisual, que es necesariamente en este momento un campo fundamental para la definición de lo que somos como país en el siglo XXI, pudiera existir. Pero luego llega eso a la Asamblea, aparecen una serie de actores culturales de diferentes sectores y resulta que entonces se pone en duda que por qué un instituto del audiovisual, que si es que hay un instituto del audiovisual, entonces más o menos tiene que haber un instituto por cada actividad cultural del país y obviamente se hace un monstruo gigantesco, imposible de manejar en términos Vamos de a seguir hablando de ese tema, Tania. No se vayan, tenemos cosas muy interesantes que charlar con ella. Para este año en el Ecuador se habrán estrenado al menos 6 largometrajes de ficción. Entre ellos están los filmes A tus espaldas, dirigido por Tito Jara, En el nombre de la hija, de la directora Tania Hermida, Pescador, dirigida por Sebastián Cordero, La llamada, del director David Nieto, y la película Sin otoño, sin primavera, de Iván Mora, entre otras.
En la Asamblea Nacional estuvieron debatiendo el proyecto de ley de cultura, que lo más correcto sería que pudiera denominarse ley de las culturas, porque estamos hablando de un país multiétnico, pluricultural, donde todas las culturas necesitan una expresión. ¿Por qué es eso? A ver, yo ahí tengo un reparo, como yo soy obsesiva con el tema de los nombres, yo siempre sostenía que hablar de ley de las culturas era incluso más riesgoso, por una razón, porque hablar de ley de las culturas supondría que existen unas culturas, que podemos hacer una lista de 14, 15, 16 culturas, y eso es del Ecuador. Y yo sostengo que la interculturalidad no es hacer una enumeración de culturas, porque es justamente asumir que la cultura es un campo en donde interactúan diversas voces, diversas culturas. Yo he escuchado decir a gente con unos buenos años encima, tal persona no tiene cultura porque es un campesino de Nicedón. Eso, cuando yo escucho, me indigna. Por supuesto. Porque creo que cada pueblo nuestro, cada nacionalidad tiene una cultura propia. Por supuesto. Entonces, claro, me parece que se corre el riesgo de no reconocerlos. Por supuesto, pero también hay el riesgo, ese es otro riesgo, que es enumerar las culturas del Ecuador y decir estas son, y cada una tiene sus rasgos propios, y cuidado se modifique, porque entonces ¿qué ponemos en esa cultura? ¿No? Y yo creo, y ese es un tema fundamental por el que dimos mucha guerra en la Asamblea y que finalmente logramos colocar, es que la diversidad cultural es el punto de partida de cualquier pensamiento sobre identidad o sobre cultura en el Ecuador. Pregunto a la ex asambleísta, ¿qué en esencia dice la Constitución respecto de la cultura? Bueno, la cultura, la Constitución, lo maravilloso de esta nueva Constitución es que no coloca a la cultura en un solo capítulo, sino que desde que empieza en la Declaración del Estado Intercultural y Plurinacional, esa es una declaración que es como un Big Bang, ¿no? Porque determina la razón de organización del Estado. Es decir, y cuando establecemos que el summa causae es otra vez la razón por la que el Estado se organiza, ya estamos haciendo un cambio de cosmovisión tan radical con respecto a cualquier otra constitución liberal del pasado, que a partir de ahí el campo cultural específico, es decir, la producción de bienes culturales y tal, ya es un segmento más de una gran constitución en donde la diversidad cultural, la interculturalidad, están contempladas como principios básicos de convivencia. Claro. Y yo creo que ahí está el éxito de esta Constitución, que no compartimenta la cultura o lo cultural en un área específica. Paco Salazar decía que ahora las políticas culturales se enfocan en los resultados y no en los derechos, y que eso se refleja también en el proyecto de ley de cultura. ¿Eso es así, Tania? Yo no creo que en el proyecto de ley de cultura. Yo sí creo que en la gestión de la cultura hay una necesidad de resultados inmediatos, y eso también hasta cierto punto es comprensible. Es decir, yo creo que ahí tenemos que ser bastante más justos a la hora de evaluar el rol que tiene una ley, que en efecto no es coyuntural. Una ley establece unas reglas del juego para el largo plazo, y lo que es la gestión cultural del día a día, en donde en efecto hay cosas que se tienen que hacer, digamos, saltándose el hecho de que todavía no hay nueva ley, pero que se tienen que ir ejecutando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo insisto, el tema de la ley no es del Ejecutivo. Por lo tanto, el tema de la ley es responsabilidad nuestra también. De todos, ¿no? Que la ley no esté aprobada todavía. Pero sobre todo de los todavía. asambleístas. Evidentemente está ahí en la Asamblea. Entrampado. Está entrampada, pero está entrampada no solo por los asambleístas, eso sí yo siempre lo coloco sobre el tapete, está entrampada por los gestores también. Toda la gente que llegó a la Asamblea a la hora de debatir la ley de cultura, llegó desde mi punto de vista con muy poca disposición a llegar a consensos, sino cada actor cultural desde su esquina, con la intención de imponer una cosa en la ley. Mi agendita. Claro, y así no se hace consensos, ¿no? Entonces yo lo asumo como una responsabilidad colectiva. Bueno, perfecto. Entonces, Tania, sigamos buscando. Ya vimos suspenso. Veamos niños. Niños. Sí, porque si no... Le gustan los niños a Tania Hermida. Ahí está. Vamos a ver. Yo, tú, ella. Es interesante la película, pues está situada, es una película que está situada en la década de los años 70, a partir de los personajes que son unos niños que están dentro de una hacienda que está perdida en el medio de los Andes,
La cineasta hace como una especie de metáfora de esta década a partir de este lugar, donde estos niños son como una microsociedad, un microcosmos. ¿Quién sois? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién sois. La cineasta Tania Hermida habla de esta película o de sus dos primeras películas como comedias tristes, porque tienen muchos elementos donde se puede ver la ternura a partir de los personajes, pero también hay situaciones muy duras. Tienen mucho de drama, algo de comedia, algo de humor más bien, mucho de ideología, mucho de pensamiento, mucho de reflexión también. ¿Quién es ese niño? El hijo del empleado. ¿Y cómo se llama? Piojo. No puede llamarse Piojo. La película se rodó en 6 semanas. La principal particularidad que tiene la película es que es una película con niños. Con niños, no actores, sino niños, actores naturales, como se llama. Eso da una naturalidad muy bella, pero también muchas complicaciones. Yo recuerdo que me quedaba siempre pensando en los rostros de estos niños, ¿no? O sea, me sentía como privilegiado de haberlos podido fotografiar en cierta forma, en ciertos momentos, ¿no? En haber podido llegar a ellos con un cierto cuadro y con una cierta luz. ¿Y aquí qué hay? Tu nombre. Ya cuando leí el guión del nombre de la hija fue como revelador, pues, revelador, pero súper emocionante. Súper emocionante ver los personajes de los niños, de los guaguas, cómo están dibujados, ¿no? Y cómo se refleja en ellos el mundo adulto que les rodea. Es una película mucho más complicada esta. Por el tamaño de la película, por el tema del arte, por el tema de la época y por el tema de los niños. Muy bien, lindo. Allí está parte de lo que significa En el nombre de la hija. Hay ese tras cámaras y pequeños segmentos de la película. Ustedes van a verla desde el 9 de septiembre en los cines de nuestro país. Empieza en Quito, ¿no? En el Cinemark. No, a partir del 9 de septiembre va a estar en todas las salas de cine. En todas las salas de Quito, cine. Guayaquil, Cuenca y Ambato. Cinemark, Fantástico. Multicines, Supercines, Muy bien. Cineplex, Ochimedio. Entonces, allí usted va a disfrutar muchísimo. No tiene que dejar de ver esta película extraordinaria de Tania Hermida. Vamos a volver tras la siguiente pausa para hablar sobre cómo se produjo esta bellísima película que ya mismo está en cartelera. Ya venimos. En el año 2006 se aprobó la Ley de Fomento del Cine Nacional, que promueve y estimula las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas. Con la ley inició el proceso de constitución del Consejo Nacional de Cine, que fomenta creación, producción, distribución, comercialización, exhibición de películas y otras actividades que buscan fortalecer la industria cinematográfica nacional. En la trama de En el nombre de la hija hay una suma de personajes que conforman una microsociedad. Una microsociedad que quiere revelar ¿qué, Tania Hermida? A ver, el eje de la película es esta niña de 9 años que tiene, por un lado, un padre socialista ateo que ha criado a su hija Manuela y a su hermanito chiquito que se llama Camilo, muy convencidos y con mucha fe en el ideario socialista, en los personajes, en los líderes de los procesos socialistas y comunistas del mundo, y casi con una prohibición de creer en Dios. O sea, es como una cosa de los niños inteligentes no creen en Dios, ¿no? Y estos dos niños llegan a pasar las vacaciones del verano con sus abuelos en la casa de Hacienda y con sus primitos, donde está, bueno, un abuelo bastante conservador y sobre todo el personaje de la abuela, que yo quería dibujar esta matriarca andina con todo su potencial, que es muy católica, muy conservadora, claro. Y no de gratis la película sucede en una hacienda, que es este lugar donde yo creo que al menos hasta los años 70, donde está hecha la película, y en ese entorno particular, están como absolutamente vigentes estas formas de dominación, casi me atrevería yo a llamar
feudal en lo simbólico y en lo doméstico, es decir, la criada le llama niña y niño a todas las personas de la casa, a los patrones. Incluso cuando ya tienen las niñas y los niños 80 años. Por supuesto, pero hay esta relación que es de patrón a siervo, de amo a siervo, y no está cuestionada, es como lo natural y nadie la pone en duda, ¿no? Entonces llega Manuela con todo este bagaje suyo en contra de estas ideas y se encuentra con la abuela, y por supuesto la abuela lo primero que quiere es bautizarles y está aterrada con las cosas que los niños dicen, piensan y con lo que están provocando en el resto de primos. Entonces, el meollo de la película está ahí, justo en esas contradicciones. Lo que yo quería de algún modo colocar es como una niña de 9 años que habita este universo construido sobre grandes verdades, porque tan gran verdad es el catolicismo de la abuela como las ideas que su padre le ha inculcado. Es decir, ambas son de algún modo dogmas irrefutables, certezas que no se pueden cuestionar. ¿Y este tío loco qué papel tiene? Ese es el juego de la peli. Manuela, digamos, en este universo en donde las verdades son irrefutables y los símbolos son sagrados, el camino que se le da a Manuela para hacer su propia identidad, para tener su propia voz, para descubrir otra manera de estar en el mundo, es justamente la presencia de este tío loco, que lo que le muestra a Manuela en términos metafóricos es la posibilidad de profanar los símbolos, o sea, la posibilidad de jugar con los símbolos de otra manera, de resignificarlos y de darles otro valor para poderse contar uno mismo la historia de lo que le está sucediendo. Y ahí yo juego mucho con la importancia de la ficción, de la literatura en este caso, para nuestra construcción del sentido de realidad. O sea, no existe realidad sin ficción. ¿Encareció la producción eso? Sí, eso hizo que la producción sea mucho más grande y mucho más cara que Qué tan lejos, porque teníamos que crear este universo de los años 70, teníamos que desde hacer toda la ropa de los niños, porque ya no hay la ropa de los niños de esa época. En porcentajes, ¿qué significa una película de época? En porcentajes, no sé. Que no es una época muy lejana a la nuestra, claro, ¿no? Sin pero embargo. quizá como dato objetivo, Qué tan lejos costó $200,000 producirla hasta tener la lista terminada. Esta costó 500. Y no solamente por el tema del arte, también porque había muchísimo más trabajo de iluminación, el equipo de iluminación era mucho más grande, también porque había un tema logístico de tener durante todo ese tiempo a la gente, y también porque es del Ecuador 5 años después, en donde las cosas ya no son tan baratas. Por un lado, y por otro lado también el medio ha crecido, los colegas tienen estándares más altos en sus honorarios, lo cual está perfecto. Pero todo eso hizo que finalmente la película fuese ¿Bien financiados de esos 500,000? A ver, de esos 500,000... ¿Hay deudas? Hay deudas, por supuesto. Digamos, hay inversión de nosotros como productores en el proyecto, una inversión que tenemos que recuperar con las ventas internacionales y con la taquilla de la película en Ecuador. Pero evidentemente una cosa fundamental que a mí me gusta contar es que el país en el que se produjo Qué tan lejos es otro país muy distinto al país en el que se produjo En el nombre de la hija. Nosotros Qué tan lejos la hicimos cuando no existía Ministerio de Cultura, no existía Consejo de Cine, no existía ley de cine, el país no era parte del proyecto Ibermedia. Entonces, obviamente, esta película se hizo ya contando con esa plataforma básica de fomento a la producción nacional. Entonces, tiene apoyo del Consejo de Cine, tiene apoyo del Ministerio de Cultura, tiene apoyo de Ibermedia, todo por concurso público de merecimientos del proyecto, ¿no? Y bueno, y además conseguimos, también el apoyo del municipio de Quito, el municipio de Cuenca, es decir, no es suficiente con el apoyo institucionalizado del CNC y de Ibermedia. Con eso sería imposible producir esta película. Entonces todavía hay como una brecha entre lo que necesitamos para que el cine siga creciendo y las condiciones actuales. Hay un dato súper importante. En el 2006, cuando estrenamos Qué tan lejos, fue la única película ecuatoriana de largometraje en salas de cine ese año. Este año va a haber 5. Sí. Y sin embargo, el monto del fondo que maneja el Consejo Nacional de Cine sigue siendo exactamente el mismo. Incluso este año disminuyó un poco por temas administrativos burocráticos. Entonces, sí es necesario también tener claro que la política pública tiene que ser mucho más ágil en ponerse a tono con el crecimiento de la producción. Ahí se requiere un SOS. Ahí se requiere un SOS, ahí se requiere como poner la alarma para que en efecto la Constitución actual nos da la plataforma absolutamente sólida
para que una nueva ley de cultura, una ley del audiovisual, pongan las cosas a otro ritmo, ¿no? Pero las políticas financieras tienen que acoplarse también, y las propias políticas culturales de producción. Pero para eso se necesita una nueva ley, porque la actual ley de cine contempla un monto determinado, de modo que no se puede hablar de otro. A ver, hablemos de este prólogo. Venga, dele. A ver, entonces, allí está. Han pasado ya 5 años, ¿verdad?, desde que se creó la ley de cine, se aprobó la ley de cine, y con ella aparece el Fondo de Incentivo al Cine Nacional y el Cenecine. Claro, la ley en sí misma, digamos, es limitada, ¿no? Es una ley que la vemos como buena porque no había otra, ¿no? Pero es una ley absolutamente improvisada, no consulta, y en donde hay muchos temas que no están regulados. La ley de cine es una ley muy sencilla y todo su proceso de aprobación está lleno de anécdotas, porque fue una ley que en su momento era muy sencilla y que como tenía solo 12 artículos se le cambió el orden del día y se pudo votar por la ley, en fin, o sea, es una ley muy sencilla por eso, pero que claro hizo dos cosas fundamentales, que son crear la institucionalidad y establecer este fondo. Hay materias que todavía están por inaugurarse en términos de políticas públicas, que son todas las que tienen que ver ya no tanto con la producción, sino con la exhibición, la distribución y sobre todo, algo que es súper importante, la cultura cinematográfica. Hacen falta gremios y espacios organizativos que interlocuten con las entidades públicas, porque la política pública solo se puede definir adecuadamente cuando existe una interlocución entre las instituciones y la ciudadanía. Nuestro cine siempre ha sido un cine muy realista. Si uno se fija, toda la historia del cine ecuatoriano ha sido un realismo social incluso. Y la otra es que ha sido un cine, quizás porque todavía nos falta solucionar ciertos líos de identidad cultural, ha sido un cine siempre nacionalista. Siempre estamos volviendo sobre quiénes somos, no sé qué, Ecuador. La tendencia del cine de autor hace que cada autor busque profundizar en sus preguntas existenciales, ¿no es cierto?, en sus búsquedas filosóficas, estéticas, etc. Cuando tengamos un conglomerado importante de obras de varios y muchos y decenas de autores, será el momento de revisar y decir, bueno, esto mismo ha sido el cine ecuatoriano, pero todavía estamos verdes para eso. Muy bien, cierto, esta ley de cine tuvo que hacérsela al apuro, había claro, además con la Constitución del 98. Con la Constitución del 98. Esa es la que estaba vigente, esa Constitución impedía cualquier forma de intervención directa en temas de, por ejemplo, de cuotas de pantalla, era impensable. Sí. Así es, han transcurrido 6 años, pero en ese tiempo, a pesar de los problemas que pueden existir, a pesar de que es una ley sencilla, como dice Jorge Luis Serrano, sin embargo, ha sido la pauta, el prólogo, para que empiecen a funcionar ciertas cosas. Es verdad que hay que mejorar, pero eso va a venir con el tiempo y con el esfuerzo de usted también. Usted, cineasta, productor, realizador y público en general. Es indispensable su aporte para que cambie también la propia concepción cultural de lo que debe ser el cine en el país. Vamos a volver tras la siguiente pausa para seguir hablando de este y otros temas. Tenemos algo muy interesante para Tania. No se vayan, ya venimos. La cineasta ecuatoriana Tania Hermida presenta en septiembre de 2011 su nuevo largometraje En el nombre de la hija. La película ya ganó en el 2009 el premio Hubert Blas en Holanda. En Suiza obtuvo el premio Vision Südest de apoyo a la producción. Y en el país logró el primer premio en el concurso de guión y producción del Consejo Nacional de Cine. El crítico de cine, Cristian León, decía que el cine ecuatoriano es de un realismo social y nacionalista. Hay una búsqueda constante. ¿Tania Hermida piensa lo mismo?
Yo creo que es necesario, así como existen nuevas propuestas de los cineastas, tiene que también existir, y eso todavía no hay, mirada mucho más fresca y mucho más informada casi de quienes hacen crítica, de quienes hacen academia. Porque, por ejemplo, con el ¿Qué tan lejos?, ¿no? Me acordaba porque vi a Cristian León. Él en algún artículo decía que ¿Qué tan lejos? También es una película de realismo social. Y yo decía, vamos a ver, la película está cuestionando el sentido mismo de realidad, porque la película está hablando de dos chicas que hacen la realidad a partir de lo que dicen y cada una mira de otra manera. Entonces, me pareció a mí esa vez que se necesita como una mirada más fresca, más amplia para entender las propuestas y no quedarse en ver lo que se supone que estamos viendo, que es realismo social. O sea, nada más lejos, ¿no? En ese caso. La crítica de cine en Ecuador también necesita... Claro, yo creo que es absolutamente necesario que a la par que crece la producción, crezca la crítica y que la crítica se entienda no solamente como el criticar o decir esto, o clasificar, que es un poco lo que se hace a veces, sino también ponerse a la par con los realizadores en sus procesos, en sus propuestas, y que haya un diálogo, de modo que pueda haber también ese poner sobre el tapete, bueno, ¿por qué esta película no sería realismo social? Ah, mira, porque si te fijas desde que empieza la película, lo que estoy proponiendo, puede que luego no se entienda, es un cuestionamiento del sentido de la realidad y del lenguaje como estructurador de la realidad. Entre eso y un realismo social, hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, si no hay alguien que lo lea, y si los académicos, digamos, no lo pueden decodificar de esa manera, es difícil que de algún modo las propuestas se vayan entendiendo en toda su complejidad. Así es, queda claro. Tania, el casting es una cosa fundamental en una producción cinematográfica, y allí vimos una selección enorme de niños muy talentosos. Supongo que eso tuvo un gran esfuerzo. Sí. Yo quiero presentar a un niño talentoso. Se llama Bruno Moriano. Es un pianista excepcional que está aquí con nosotros y que va... gracias, Bruno, por venir. Queremos pedirte, por favor, que tocaras alguna melodía nuestra, una canción ecuatoriana, un pasillo quizá. ¿Te parece? Con mucho gusto. ¿Qué pasillo puede ser? Voy a tocar el aguacate. El aguacate. Ay, fantástico. Entonces te escuchamos porque aquí estás ante la directora de cine, Tania Hermida. Ella sabe mucho de niños, además. A ver.
Fantástico. Puedes venir si quieres. ¿Quieres saludar con ella? Sí, sí. Sí, tan lindo. Vente, vente. ¿Tienes un micrófono ahí? Sí, sí, ven, por favor. Te felicito. Salúdale. Ay, por favor. Tocas lindísimo. Gracias. Sí. ¿Qué edad tienes? 11. 11 años tienes. ¿Y vienes tocando desde qué edad? Ese es el talento Desde los que 4 tenemos. años. Vengo tocando desde los 4, a los 5 ingresé al Conservatorio Superior Nacional de Música y ahí me sacaron por lo que estaba muy pequeño, pero después yo solito me sacaba las piezas al oído. Y entonces ahí me volví a escribir al conservatorio y me entraron ya directo a técnico. Qué bien. Fantástico, ¿no? Y ¿has visto las películas de Tania? Sí, he visto Qué tan lejos. Sí. Tienes que ver la nueva. Tienes que ver la nueva y hay muchos niños actuando, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas lindísimas, la cantidad de niños que hemos descubierto con tanto talento, o sea, eso reafirma y reconfirma para quien alguna vez dudara de que exista todo el talento imaginable en el país. Claro. Y que se necesita, voy a insistir, política pública para que los niños puedan desarrollar su talento y se pueda producir obras. ¿Sabes que Tania Hermida toca el piano también? Sí, sí. Tocaba. Le hemos visto, ¿no? No. Venga. No. ¿Cómo vas a creer? Encima después de que él toca. No, eso sería una falta de respeto. No, tú tocas muy bien. Yo tocaba cuando era chiquita. Ahora ya no toco. Rodolfo, no. Bueno, esa no. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Gracias, Bruno, muchas gracias por venir, ¿no? Tu trabajo es extraordinario. Gracias. Esperamos tenerte de nuevo en el programa en el futuro inmediato y compartir también tu talento. Para mí ha sido un honor venir acá, a este programa. Es un honor conocerte a ti. Que estés bien. Gracias. Que estés bien. Chao. Bueno, creo que estamos en la parte final. ¡Qué pena! Con tanto que quedaba por conversar. Quedaba mucho por conversar. No, siempre. Hay algo que a mí me preocupa. El cine ecuatoriano se enfrenta a un cine hollywoodense, a un cine de mala calidad, barato, alejado tanto de nuestra realidad. Y todavía no logramos transformar los apetitos cinematográficos del público. Yo no sé si no hemos logrado transformar los apetitos. Yo creo que es un problema de la dificultad que tenemos, no solo como país, es un problema de América Latina y del mundo entero. Europa lo está sufriendo también. Que el tema del mercado y del cine de Hollywood maneja un aparato financiero tan enorme que es muy difícil para cinematografías con larga trayectoria, no se diga con la nuestra, no estar invadidos en los espacios de distribución y de exhibición por esa cinematografía. Y ahí la única vía es política pública. O sea, aunque suene redundante, sin política pública es imposible que haya un espacio cada vez más importante y más grande, no solo para la cinematografía nacional, sino para la diversidad de cinematografías que hay. ¿El cine ecuatoriano está llegando a las escuelas y colegios? Creo que de manera sistemática no. Nosotros, digamos, hemos hecho esfuerzos individuales por hacer esa gestión, con qué tan lejos hicimos funciones en las mañanas para los colegios, digamos, justamente con el afán de que la gente de colegio tenga acceso a nuestra cinematografía. Pero todavía falta, en efecto, y lo digo cada vez con más fuerza, políticas públicas que hagan que eso no sea un caso aislado, sino que sea un tema del cual el Estado se hace cargo como el que está llamado a generar ese escenario, digamos, favorable a que se desarrolle la cinematografía, pero también a que se distribuya la cinematografía nacional. Porque sin esa segunda parte, sin esa política y esos fondos para distribuir, no podemos pelear en ese mercado tan complicado. Así es. Y también requerimos una alfabetización audiovisual. Es imprescindible. Yo creo que ese es un tema complejo, ¿no? Porque obviamente hemos visto y vemos todos los días películas desde que somos muy chiquititos. El tema es adquirir mirada crítica. Exactamente. ¿No? Adquirir mirada crítica, y eso es una cosa fundamental no solamente para el audiovisual, ¿no? Estamos hablando ahora del tema de los medios. Fundamental tener mirada crítica para poder entender el discurso mediático. Nos metimos en también. temas serios, ¿no? Nos metimos en temas serios, totalmente. Bueno, Tania, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Mucha suerte para la película En el nombre de la hija. Muchas gracias. Y también mucha suerte para Tania en el futuro, que siga produciendo películas. Ojalá, esas ojalá películas se pueda. que pueden impactar y gustarnos
donde nos veremos reflejados también en gran medida. Les mandamos un gran abrazo a ustedes, amigas y amigos. No dejen de escribirnos. Recuerden, aquí está nuestra dirección electrónica. Es indispensable tener su punto de vista. Construyamos juntos la televisión pública. Un gran abrazo. Pasen bien. Hasta pronto. Felicitaciones, señor Muñoz. Excelente programa con el embajador Ricardo Ulcuango, en el cual quedó demostrado que vamos a estar muy bien representados en Bolivia. Saludos y sigan adelante. Alvin Espinosa.